¿Crees que una filosofía antigua como el budismo puede echar luz sobre este fenómeno tan actual como la ansiedad? Vamos a descubrirlo. Desde una perspectiva budista, la ansiedad es vista como el resultado de aferrarse a las preocupaciones sobre el futuro o al apego a las circunstancias que están más allá de nuestro control. En la práctica budista, se reconoce que el sufrimiento surge del deseo y la aversión, que a menudo están enraizados en nuestra mente y perpetúan la sensación de ansiedad. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que cuando deseamos intensamente algo que no tenemos o nos apegamos a algo que ya poseemos, experimentamos sufrimiento cuando no podemos satisfacer ese deseo. De un mismo modo, cuando sentimos aversión hacia algo que no nos gusta o tratamos de evitar ciertas situaciones, también experimentamos sufrimiento cuando esas cosas se presentan en nuestra vida. La idea central es que el deseo y la aversión nos mantienen atrapados en un ciclo de insatisfacción y malestar. El budismo nos enseña a cultivar la aceptación, la comprensión y la renuncia al apego como medios para liberarnos del sufrimiento y encontrar la verdadera paz interior. Al reconocer y dejar ir nuestros deseos y aversiones, podemos experimentar una mayor libertad y bienestar en nuestras vidas. Una de las enseñanzas centrales del budismo es la impermanencia, la comprensión de que todo en la vida es transitorio y está sujeto a cambio. Desde esta perspectiva, la ansiedad surge cuando nos aferramos a la ilusión de la permanencia y tratamos de controlar los resultados futuros. El budismo nos invita a aceptar la naturaleza cambiante de la vida y a soltar nuestro apego a las expectativas y deseos, encontrando así una mayor paz interior. La práctica de la atención plena, conocida como mindfulness, es una herramienta fundamental en el camino budista para manejar la ansiedad. La atención plena nos ayuda a estar presentes en el momento presente, liberándonos de las preocupaciones sobre el pasado o el futuro. Al cultivar la conciencia plena de nuestras experiencias internas y externas, podemos observar la ansiedad sin identificarnos con ella, permitiéndonos encontrar una sensación de calma y equilibrio interior. Además, el budismo enfatiza la importancia de cultivar cualidades como la compasión y la ecuanimidad. Al practicar la compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás, podemos transformar la ansiedad en un espacio de autoaceptación y cuidado amoroso. La ecuanimidad nos ayuda a mantener la calma en medio de las fluctuaciones de la vida, permitiéndonos enfrentar los desafíos con serenidad y claridad mental. En resumen, la filosofía budista ofrece valiosas enseñanzas para manejar la ansiedad al abrazar la impermanencia, practicar la atención plena y cultivar la compasión y la ecuanimidad. Al aplicar estos principios en nuestra vida diaria, podemos encontrar una mayor tranquilidad mental y emocional, incluso en medio de las dificultades y la incertidumbre. ¿Qué piensas de esto? ¿Cuáles de estas enseñanzas te ha llamado la atención? ¿Practicas alguna de ellas? ¿Quisieras comenzar a practicar alguna? Compártenos tus pensamientos. Déjanos un me gusta para saber que te interesa este tipo de contenido.